En Latinoamérica enseñaron algo peligroso, que aguantar es madurar, que llorar es debilidad, que hay gente peor, que el dolor se supera trabajando, que los hombres no lloran, que las mujeres deben resistir todo, que si tienes techo y comida, no tienes derecho a sentirte roto. Y así millones crecimos sonriendo mientras nos desmoronábamos por dentro, porque aquí el sufrimiento no se escucha, se normaliza, y lo peor es que el dolor que no se expresa no desaparece, se esconde, se acumula, y un día explota en ansiedad, depresión, ira, adicciones, relaciones tóxicas, vacío existencial, o quizás una tristeza que ni siquiera sabe explicar. Y ya hace casi 100 años un hombre entendió exactamente esto. Carl Jung dijo: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y hoy vamos a hablar de la herida emocional silenciosa de Latinoamérica, de por qué aprendimos a sobrevivir, pero no a sentir, y de cómo el dolor reprimido termina convirtiéndose en sombra. Quédate hasta el final porque probablemente vas a entender cosas de ti que llevas años sin poder nombrar. Latinoamérica no nació emocionalmente sana, nació ya sobreviviendo dictaduras, violencias, pobreza, migración, machismo, incluso abandono, familias fracturadas, religiones que confundieron sufrimiento con virtud. Aquí muchas generaciones crecieron sin espacio para hablar de emociones, porque había cosas más importantes. Había que trabajar, había que comer, había que resistir. Y sí, muchos padres hicieron lo que pudieron. Muchos crecieron en hogares donde el cariño nunca se decía, donde pedir ayuda era vergonzoso, donde la tristeza se castigaba. Y entonces aprendieron algo terrible: callar duele menos, y nos enseñaron lo mismo. Imagínate a un niño de 8 años. Se cayó, le duele, quiere llorar, pero escucha: levántese, no seas débil, los hombres aguantan, eso no es nada. Ese niño aprende algo ese día. No aprende a ser fuerte, aprende a desconectarse de sí mismo, aprende a reprimir. Y cada emoción que reprime baja al sótano de su mente. Ahí es donde aparece el concepto más importante de Carl Jung: la sombra. Porque la sombra, según Carl Jung, es todo aquello que escondemos porque creemos que no está permitido sentirlo. Por ejemplo, la rabia, el miedo, la tristeza, la vergüenza, incluso el dolor, la necesidad de amor, ¿por qué no? E incluso la fragilidad. Todo ello no desaparece, sino que se esconde. Y mientras más intentas verte bien, más poder toma la palabra. Porque la mente humana no elimina emociones, simplemente las almacena. Y aquí está la tragedia latinoamericana. Nos volvimos expertos en aparentar normalidad, mientras emocionalmente nos hundíamos. Hay personas que sonríen todos los días y en cambio llevan años queriendo desaparecer. Jung entendió algo brutal. La depresión muchas veces no es exceso de tristeza, es exceso de emociones no sentidas. La ansiedad no siempre viene del futuro, a veces viene del pasado que nunca procesaste. Y las adicciones muchas veces no son búsqueda de placer, son intentos desesperados de anestesiar dolor emocional. El alcohol, trabajo excesivo, la comida, las redes sociales, relaciones tóxicas, aprobación constante. Todo para no sentir, porque sentir duele, pero reprimir destruye lentamente. Hay algo profundamente triste en muchas familias latinoamericanas. La gente convive durante años sin realmente conocerse emocionalmente, porque se habla del trabajo, del dinero, de la política, del clima, del fútbol, de los problemas de los demás, pero casi nunca se habla del dolor propio, y no porque no exista, sino porque nos enseñaron que hablar del sufrimiento incomoda. Muchos crecimos viviendo adultos que jamás se permitían quebrarse, padres que llegaban agotados pero seguían, madres que lloraban escondidas en el baño y luego salían sonriendo, abuelos que jamás hablaron de sus traumas, tíos que anestesiaron sus emociones con alcohol durante décadas. Y todo eso se volvió muy normal. Tan normal que ahora hay personas que ni siquiera saben identificar lo que sienten. No saben si están tristes, no saben si están vacíos, no saben si están deprimidos. Solo dicen: estoy cansado. Pero no es cansancio físico, es cansancio emocional acumulado durante años.
Vamos a hablar de un caso. Imagina una familia sentada en la mesa. Todos están comiendo, hay ruido, está la televisión por medio, hay chistes, pero emocionalmente hay kilómetros de distancia entre ellos. El padre nunca habla de sus emociones. La madre minimiza todo diciendo, ya pasará. Los hijos aprenden a encerrarse en sus habitaciones y un día uno de ellos desarrolla ansiedad. Pero la familia no pregunta, ¿qué estás sintiendo? Pregunta, ¿qué te falta? Porque muchas veces en Latinoamérica creemos que el dolor solo existe si hay una razón visible, y no. A veces alguien tiene techo, comida, trabajo, y aún así siente un vacío inmenso, porque las heridas emocionales no siempre son visibles. Y aquí aparece otro problema silencioso, la comparación del sufrimiento. ¿Cómo vas a estar deprimido si otros viven peor? Dicen algunos. Tu generación es muy sensible, dicen otros. Antes nadie iba al psicólogo, dicen también muchísimas personas. Eso es falta de carácter. Pero el dolor no desaparece porque alguien más también sufra. Tu herida no deja de existir porque otra persona tenga una herida más grande. Y cuando invalidamos constantemente nuestras emociones, aprendemos a desconectarnos de nosotros mismos. Mirad, muchas personas en Latinoamérica no fueron educadas emocionalmente, no tuvieron esa gestión emocional en la infancia, en primaria. Fueron entrenadas para resistir. Por eso hay adultos funcionales que nunca aprendieron a abrazar su tristeza. Por eso existen personas exitosas que sienten un vacío inexplicable. Hombres incapaces de expresar ternura. Mujeres que sienten culpa, incluso por descansar. Jóvenes que sonríen en redes sociales, mientras por dentro están colapsando. Porque vivimos en cultura donde el sufrimiento se volvió paisaje, algo cotidiano, algo tan repentino incluso que dejó de parecer grave. Y cuando el dolor se vuelve costumbre, la gente deja de pedir ayuda. Voy a poner un ejemplo de un chico que siempre hacía reír a todos. Era el alma de la reunión, era el típico gracioso, el que nunca parecía triste. Pero nadie sabía que por las noches no podía dormir, que sentía ansiedad constante, incluso que se odiaba en silencio, que tenía miedo de quedarse solo consigo mismo, porque muchas veces las personas más alegres son las que aprendieron a esconder mejor su sufrimiento, y eso Carl Jung lo entendía perfectamente. Le llamaba la máscara social, que puede ser tan fuerte que incluso termina olvidándote de quién eres realmente. Uno de los mayores daños emocionales no ocurre cuando alguien nos grita, o incluso cuando alguien nos abandona o alguien nos traiciona. A veces el daño más profundo ocurre cuando nuestro dolor es ignorado, cuando intentamos expresar algo y recibimos indiferencia, porque ahí aprendemos algo devastador. Lo que siento no importa, y desde ese momento muchas personas comienzan a enterrarse emocionalmente. Os pongo el caso de una niña que llega llorando del colegio. La habían molestado, se sintió humillada, estaba destruida emocionalmente, pero cuando intentaba hablar, escuchaba solamente, no exageres, eso no es para tanto, defiéndete y ya, deja ya de llorar. Entonces dejaba de hablar y años después, esa niña convertida en adulta no sabía expresar sus emociones, no sabía pedir ayuda, no sabía poner límites, no sabía comunicar dolor, porque aprendió que sentir era una molestia para los demás. Y esto pasa constantemente, niñas emocionalmente ignoradas, que se convierten después en adultos emocionalmente desconectadas. Y por eso muchas personas sienten culpa incluso por estar tristes. Se disculpan por llorar, se disculpan por necesitar apoyo, incluso se disculpan por sentirse mal, como si el dolor fuera un defecto moral. El problema no es sentir demasiado, el problema es haber vivido demasiado tiempo sin permiso para sentir. Y aquí ocurre algo psicológicamente que es muy importante. Las emociones reprimidas no desaparecen, sino que se transforman. La tristeza reprimida puede convertirse en depresión, el miedo reprimido puede convertirse en ansiedad, la rabia reprimida puede convertirse en agresividad e incluso en autodestrucción, porque la mente siempre busca una salida, siempre. Y Carl Jung decía que mientras menos consciente seas de tu sombra, más controlará tu vida. Por eso hay personas que reaccionan de forma explosiva por cosas incluso muy pequeñas y que nadie se explica, ¿no?
no reaccionan solo al presente, están reaccionando a años acumulados de emociones no procesadas. Os pongo otro ejemplo. Todos decían que este hombre del que os hablo ahora tenía mal carácter, se enojaba rápido, gritaba por cosas mínimas, parecía vivir irritado en todo momento, pero nadie sabía que creció en un hogar donde jamás pudo expresar tristeza, y así que fue lo que convirtió el dolor en enojo, porque para muchos hombres latinoamericanos la rabia es la única emoción permitida. Pueden gritar, pueden golpear paredes, pueden emborracharse incluso, pero llorar no. Y entonces el dolor sale deformado. Por eso hay gente, mucha gente rota intentando verse fuerte, porque confundimos represión con fortaleza, pero aguantar eternamente no es salud emocional, es supervivencia. Y nadie puede sobrevivir emocionalmente para siempre sin consecuencias. Porque mirar, muchos dicen, hablar del pasado no sirve, pero el pasado no desaparece porque lo ignores. El cuerpo recuerda, la mente también recuerda, incluso el sistema nervioso también recuerda, aunque tú intentes seguir adelante. Hay personas que creen haber superado algo hasta que una noche se derrumban sin entender por qué. Porque sentir implica mirar heridas que lleva años evitando, y eso asusta darte cuenta de cuánto dolor acumulaste fingiendo que estaba bien. Asusta también aceptar que quizás llevas toda la vida intentando merecer amor. Y también asusta, por qué no decirlo, descubrir que muchas decisiones nacieron desde heridas y no desde la libertad. Os comento el caso de otra mujer. Había una mujer que siempre estaba ocupada en su trabajo, estaba pendiente de todo el mundo, llamada, de sus responsabilidades, no sabía descansar. Pero cuando se quedaba sola en silencio, algo dentro de ella comenzaba a doler. Entonces volvía a distraerse, porque el silencio le mostraba emociones que llevaba años evitando. Y eso le pasa a muchísima gente. No le temen al silencio, le temen a lo que aparece cuando finalmente dejan de distraerse. Por eso vivimos en una época hiperestimulada. Pantallas todo el tiempo, ruido todo el tiempo, contenido todo el tiempo. Porque muchas personas no soportan quedarse solas con su propia mente. Y no porque estén locas, sino porque dentro de ella hay emociones acumuladas que jamás fueron procesadas. A veces la ansiedad no nace porque tu mente piense demasiado, nace porque tu corazón lleva demasiado tiempo callado. Y aquí es donde volvemos de nuevo a Carl Jung y que él propone algo radical. La sanación no comienza evitando la oscuridad, comienza entrando en ella conscientemente, mirando aquello que evitaste durante años, tus miedos, tu tristeza, tu rabia, tu sensación incluso de abandono, tu necesidad de amor, porque lo que aceptas conscientemente pierde poder destructivo. Había un hombre que llevaba décadas sin llorar, yo hablo de décadas, hasta que un día, manejando solo de noche, se quebró y lloró como nunca. No lloraba solo por ese momento, lloraba por el niño que tuvo que madurar demasiado rápido, por los abrazos que nunca recibió, por todo lo que tuvo que soportar solo, y por primera vez entendió algo. No estaba roto por llorar, había empezado a sanar. Mirad, la sociedad suele vender la sanación como felicidad constante, pero Jung entendía algo mucho más profundo. Sanar no significa volverte a alguien que nunca siente dolor. Sanar significa dejar de pelearte contigo mismo. La verdadera transformación comienza cuando dejas de decir «no debería sentir esto» y empiezas a preguntarte en cambio «¿qué intenta decirme a mí esta emoción?». Porque cada emoción tiene una historia detrás. La ansiedad no aparece de la nada, la tristeza no aparece de la nada, la rabia tampoco aparece de la nada. Muchas veces son partes de ti intentando ser escuchadas después de años de silencio. Otro caso voy a contar. Una mujer pasó toda su vida cuidando a otros, nunca se preguntó qué necesitaba ella, hasta que un día colapsó emocionalmente y por primera vez fue a terapia. La psicóloga le preguntó algo muy simple: ¿cómo te sientes realmente? Y ella no supo responder, porque había vivido tantos años desconectada de sí misma que ya no sabía quién era emocionalmente, y eso pasa más de lo que imagina. Hay personas que conocen perfectamente las necesidades de los demás,
menos las propias. Jung llamaba individuación al proceso de convertirse en quien eres realmente, no en quien tu familia esperaba, no en quien la sociedad aprobaba, no en la máscara que aprendiste a usar para sobrevivir, sino en alguien emocionalmente integrado o integrada. Y eso implica mirar la sombra, reconocer heridas, aceptar emociones incómodas, entender patrones, porque la oscuridad ignorada se vuelve destino. Hasta que hagas al consciente tu dolor, seguirá llamando destino a lo que en realidad es una herida, nos decía Carl Jung. Por eso tantas personas repiten relaciones dañinas, repiten abandono, repiten rechazo, repiten incluso sufrimiento, porque inconscientemente buscan resolver heridas antiguas y la sombra siempre intenta mostrarse, a veces mediante ansiedad, a veces mediante vacío, otras veces mediante relaciones destructivas, no para destruirte, sino para obligarte a mirar. Había un padre que jamás hablaba de emociones, su hijo tampoco aprendió a hacerlo, y un día el hijo sintió la misma soledad emocional que había visto toda su vida en casa. Ahí entendió algo doloroso. Los traumas no siempre se heredan con palabras, a veces se heredan con silencio, con abrazos que nunca ocurrieron, con conversaciones que jamás existieron, con emociones que nadie supo expresar. Y sanar también significa romper esos ciclos. Tal vez por esto este tema duele tanto en Latinoamérica, porque muchas personas fueron criadas para sobrevivir contextos difíciles, pero no para construir salud emocional. Y aún así siguen intentándolo, siguen buscando respuestas, siguen intentando entenderse, siguen luchando contra sombras internas que ni siquiera saben nombrar. Y eso también es valentía. Quizá la verdadera fortaleza no sea aguantar todo, quizá la verdadera fortaleza sea atreverte a sentir lo que llevas años evitando, atreverte a mirar dentro de ti, a dejar de fingir, a aceptar que sí, hubo cosas que te lastimaron y que reconocerlas no te hace débil, sino que te hace consciente. Tal vez creciste creyendo que sentir era debilidad, tal vez aprendiste a sobrevivir antes que a vivir, tal vez llevas años diciendo estoy bien mientras algo dentro de ti pide ayuda en silencio. Pero escucha esto, no viniste al mundo solo para aguantar, viniste para ser humano. Y ser humano implica sentir, porque el dolor ignorado se convierte en sombra, pero el dolor comprendido puede convertirse en conciencia, puede convertirse en transformación y puede convertirse en libertad. Y quizás sanar no significa dejar de sufrir completamente, sino que quizás sanar significa dejar de sufrir solamente. Porque nadie sana negando su dolor, se sana atravesándolo, comprendiéndole, dándole un lugar. Y quizá por primera vez en mucho tiempo mereces dejar de cargar todo solo, mereces hablar, mereces descansar, mereces sentir sin culpa, mereces existir sin tener que demostrar fortaleza todo el tiempo. Porque incluso la persona más fuerte también necesita ser abrazada emocionalmente alguna vez. Y tal vez la pregunta más importante no es ¿qué te pasó?, sino ¿qué parte de ti tuvo que esconderse para sobrevivir? Porque ahí, exactamente ahí, empieza el verdadero encuentro con tu sombra. Mirad, si este vídeo os hizo sentir identificado, probablemente hay partes de vosotros que lleváis mucho tiempo queriendo ser escuchadas. Muchas gracias, suscribiros al canal Psique Mestiza, porque a veces entender lo que sientes puede cambiar tu vida.